Fretxa, que organiza el Departamento de Arqueología y Antropología de la Mela i Fontanals, que es el Centro de Humanidades del CSIC en Cataluña. Entonces, la mesa redonda la hemos organizado entre Céline, Camille y yo. Tengo que decir que básicamente la ha organizado ella, pero por cuestiones de habilidad lingüística, digamos, básicamente lo voy a llevar yo, la jornada de esta tarde. Yo soy titulada superior especializada del Consejo, en la IMF, y como decía Céline, es una Marie Curie que está trabajando a lo largo de este año, el año que viene parte del 2019, con nosotros en el Departamento de Arqueología y Antropología. Entonces, bueno, dentro de la organización de la serie de este año, decidimos en el departamento escoger una temática de manera que antropólogos y arqueólogos pudiéramos bueno, aportar al tema de lo que es la idea de poder, ¿no? Y nosotras, por afinidad temática, decidimos centrarnos en cuestiones de género. Y específicamente en relación a la academia, que es mayormente el tema que desarrolla Céline. Entonces, bueno, la idea sería discutir cómo las estructuras académicas imponen de alguna manera una realidad que genera desigualdad en hombres y mujeres. Y para eso contamos con unas expertas que luego presentaremos, que nos hablarán de esta cuestión. La mesa redonda en principio debería durar en torno a 1 hora, porque además sabemos que Herminia tiene que irse más o menos a las 7, ¿puede ser? Entonces, bueno, vamos a intentar agilizarlo. Y bueno, solamente quería hacer una pequeña introducción a lo que sería el Consejo, porque es la institución en la que nosotras estamos, el organismo en el que nosotras estamos. Y bueno, en el CSIC contamos con estadísticas desagregadas desde 2001. O sea que en realidad los análisis que vamos a hacer tienen muy poca profundidad, ¿vale? En ese mismo año se creó la Comisión de Mujeres y Ciencia del Consejo, que implementó toda una serie de mecanismos o de medidas tendentes a estos objetivos que encontramos en la parte inferior de la diapositiva, ¿no? Asegurar el respeto a los principios de igualdad, etcétera, etcétera, y velar por la equidad en la distribución de medios y recursos. Que como espíritu está muy bien, pero bueno, en realidad nos encontramos con esto. Este es el famoso gráfico de tijeras del CSIC, que creo que no es solamente patrimonio nuestro, y que muestra cómo la mejora o el incremento o el ascenso en lo que sería la carrera científica generalmente implica un descenso en el porcentaje de mujeres. De manera que, como tantas veces se ha dicho, hay muchas becarias en el Consejo y muy pocas profesoras de investigación. Dicho en otras palabras sería esto, ¿no? Y esto está directamente relacionado con si esos cargos son o no permanentes y tiene que ver también con la precariedad de la carrera científica. Y este es uno de los temas que nos gustaría que saliera hoy. Además, nos encontramos en un escenario en el que hay cambios en la financiación de la investigación, un descenso drástico o terrorífico incluso en el número de posiciones permanentes, y hay unas nuevas formas de plantear la carrera científica. Creemos que en este escenario hay toda una serie de cuestiones que emergen y que están tomando relevancia, como son la precariedad de la carrera científica, la conciliación de la vida personal y laboral. Yo soy arqueóloga, en el caso de las arqueólogas esto tiene el extra del trabajo de campo que hemos discutido estos días y que lo hace casi imposible, ¿no? En algunos casos. Me lo comentaba ayer una compañera que tiene niños, además, ¿no? Y luego está el tema de la movilidad, ¿no? Cómo el diseño de la carrera está cada vez más dirigido o asume como algo natural que tiene que haber una hipermovilidad. Y esto tiene efectos sobre la vida de las personas, ¿no? Entonces, bueno, estamos aquí, entonces Céline presentará a las compañeras que van a hablar. Sí. Y yo, de momento, me retiro. Bueno. Vale. Bueno, en la mesa redonda que presentamos hoy participará en primer lugar la profesora Ana González Ramos de la Universidad Autónoma de Barcelona. La doctora González Ramos, miembro de la asociación AMIT, introducirá el tema de hoy. Después intervendrá la doctora Gemma García, vicedecana de estudiantes y profesora agregada de la UAB y también miembro de AMIT. La doctora Beatriz Revelles, investigadora postdoctoral Juan de la Cierva en la UB. Y la doctora Herminia Pujol y Estragues, regente del Centro de Estudios Demográficos de la UAB. Tras las intervenciones de las compañeras, abriremos un debate en el que esperamos participe también de forma activa el público presente.
Ana, te doy la palabra cuando quieras. Vale. Buenas tardes, muchas gracias. Eso, iba a decir que... Ahí voy. Bueno, muchas gracias por invitarme, a Celine, a Débora, al Consejo y bueno, pues aquí bueno, estamos, o estoy, ¿no?, muy contenta de poder contaros una parte de nuestro trabajo. En la actualidad nosotras trabajamos en un proyecto que está financiado por el Ministerio de Economía en la convocatoria de retos, donde le planteábamos al Ministerio hacer una investigación sobre el talento femenino, ¿no?, como la producción, la generación de conocimiento, ¿no?, y de conocimiento y de aprovechar el talento femenino dentro de la sociedad del conocimiento. Entonces, van a poder escucharme a mí y también a Beatriz, que también trabaja conmigo en este proyecto. Y bueno, un poco el análisis de la realidad de las mujeres dentro del mundo de la investigación. Y en realidad tiene que ver mucho con cuál es la distribución del poder dentro de las instituciones académicas, en el sentido de, en primer lugar, es una institución creada desde los hombres, para los hombres, y una palabra que se dice, o palabra, que se llama homosociabilidad. La homosociabilidad, el hecho de que la sociabilidad sea sobre todo entre hombres, por lo menos tradicionalmente, ahora se está rompiendo un poco, pues tiene un efecto tanto en la segregación horizontal como vertical. Horizontal en el sentido de que hay algunas ramas que son más masculinizadas y por tanto las mujeres pues se encuentran más dificultades para acceder a ellas. Como decía Débora antes, no es únicamente las ciencias duras, sino algunas que nos sorprenden como la arqueología, ¿no?, o otras ciencias que en nuestro imaginario no están tan masculinizadas, ¿no? Y también, por supuesto, creo que incluso más preocupante es el efecto de la segregación horizontal, ¿no? Porque eso sí que demuestra cómo está distribuido el poder, de qué manera desigual está distribuido el poder dentro de la academia. La verdad es que no solemos verlo. No solemos verlo en la academia, igual que no lo vemos en un centro de investigación, en una empresa o en ningún lugar, porque estamos tan acostumbrados que nos resulta invisible. Hay muchísimos vídeos, experimentos acerca de cómo los humanos ignoramos aquellas partes que no nos interesan o que no están dentro de nuestro foco de atención. Pues eso es lo que nos ocurre con el tema de las mujeres. Está dado por hecho que tenemos igualdad y que, por tanto, y además existen unas políticas de igualdad que funcionan, bueno, funcionan, están, como antes estaba diciendo Débora al explicar el organigrama o que hay dentro del Consejo, pues eso ya nos garantiza de alguna manera o nos salva nuestra mentalidad para decir que hay una igualdad y que ya lo conseguiremos, ¿no?, que es el argumento que normalmente utilizamos. Luego, por otra parte, también está la idea de excelencia, ¿no? La ciencia se basa, o cada vez más está basada en una idea focal de que todos tenemos que ser excelentes, de quien tiene más excelencia, quien tiene más artículos publicados en ciertas revistas, no en otras, quien tiene más proyectos con una cuantía determinada, por tanto, algunas fuentes determinadas y no otras, con una orientación determinada, porque la investigación se orienta a una serie de temas que son más interesantes, que están dirigidos desde la política científica. Pues esta excelencia, establecida de un modo artificial y desde luego top-down, no desde abajo, pues impregna todo lo que es ahora mismo nuestra cultura y nuestra manera de hacer dentro de los grupos de investigación o de las universidades, departamentos o centros de investigación. Y uno de los elementos importantes de la excelencia es la movilidad, la internacionalización. En realidad no es la movilidad, es la internacionalización. En principio, cuantas más redes internacionales, mejor estaremos, porque tendremos un conocimiento más global, más top, etcétera, etcétera. Pero eso ha llegado a un punto en el que es únicamente la movilidad internacional la que se está midiendo y valorando como específica, como buena, como positiva.
Si tú tienes una red internacional, pero te quedas todo el rato en tu propia universidad, no serás valorado. De hecho, en España serás castigado por las agencias de evaluación de los currículums, ¿no? que nos permiten presentarnos a ciertas posiciones académicas. Entonces, todo ese flujo de elementos coinciden con el factor de género. Con el factor de género, que significa dónde estamos las mujeres. Efectivamente, las mujeres no estamos en las posiciones más altas, pero no únicamente con los temas de género en el sentido de mujeres, sino hombres o otras, iba a decir identidades de género, pero sí, lo voy a decir así, que pueden estar también buscando o encontrando más interesante tener otro tipo de modos de hacer la ciencia o de desarrollar las carreras científicas. Entonces, ese es un poco nuestro punto y nuestro punto de enfoque, ¿no? El ver que existen tensiones entre las trayectorias individuales, por una parte, que están ligadas a nuestra carrera científica profesional, y por otra, las trayectorias individuales ligadas a nuestros proyectos personales, familiares, etcétera, etcétera. Y eso tiene una serie de desajustes importantes, ¿no? Y la verdad es que estoy aquí hablando tan a gusto que no quiero enseñaros nada, pero espera, que no sé, no me habéis dicho dónde tengo que darle. Pues sí, aquí. Vale, aquí voy a pasar muy rápido, pero esto es porque ya esperaba que hablarais de la cañería que gotea, ¿no? En el CSIC. El CSIC no es, no está, hay una brecha de género en las diferentes etapas de la carrera dentro del CSIC, pero yo creo que debido a que llevan muchos años de tradición, de lucha, de reivindicaciones dentro del Consejo, creo que se ve el efecto, porque en comparación con las universidades, la brecha de género en las posiciones intermedias existen, por supuesto, y son importantes y hay que eliminarlas, pero son más grandes que en la universidad. Solo quiero que miráis una cosa. La línea azul son los funcionarios en las universidades y hombres. La línea, no sé de qué color aparece ahí, marrón o algo así, son las mujeres funcionarias. Fijaros que los dos han bajado porque lo que se está potenciando en la academia, en la universidad en España, son las carreras laborales en contra de las funcionariales, pero fijaros que la de los hombres han bajado más. Entonces la brecha de género ha disminuido, pero efectivamente es porque hay una gran cantidad de hombres que se han jubilado. Entonces parece ser que sí, o siempre nos han dicho, no, ya las mujeres ya llegarán. Bueno, a lo mejor es que hay que esperar a que los hombres se jubilen, lo cual es bastante, desde mi punto de vista, lamentable, tanto una política como la otra. Tendría que ser porque, bueno, pues hay una política en la que se favorece el que tanto hombres como mujeres que quieren dedicarse a la investigación puedan llegar sin problemas. Aquí tenemos esto está publicado, es una de nuestras publicaciones, es un análisis sobre cuáles son los hitos a los que llegan en los diferentes puntos de la carrera científica, hombres y mujeres. Solamente hecho con investigadores, todos, del Consejo, de cualquier tipo de centros de investigación o universidades, pero en Andalucía, porque tienen un registro muy amplio sobre qué es lo que tienen. Fijaros que los hombres tienen una carrera, pues, un poquito con un índice de productividad mayor que las mujeres. Aquí índice de productividad no significa patentes, financiación y publicaciones, sino todo lo que puede medirse dentro de un currículum para las españolas CVN, ¿vale? De las que estamos en el ministerio con cualquier tipo de mérito. Al principio las mujeres parece que superan a los hombres y fijaros qué ocurre. Esta es la franja de edad de la conciliación, ¿no? Perdón, de la conciliación, no, de casamiento, de establecimiento de una familia. Parece que las mujeres bajan un poquito, pero la verdad es que no se nota mucho la diferencia. ¿Qué pasa cuando tienen un hijo? Este es la edad media de los hombres científicos, o por lo menos altamente de una educación superior, cuando tienen hijos. A los hombres, si nos fijamos únicamente en las dos líneas azules, pues no parece que les afecta demasiado. Pero cuando vemos las de las mujeres,
las mujeres, sí que vemos que hay plaques. La roja se ha quedado planita. En realidad los hombres tienen este plano, esta línea plana, un poco más tarde, a los 38 años por ahí, cuando las mujeres la han tenido a los 34 más o menos. Es decir, es verdad que existe un problema que está relacionado con la conciliación. Si vemos los datos de otra manera, ¿vale? Aquí lo que tenemos es cuándo comienza o cuándo tiene por primera vez las mujeres y los hombres su primer hito. Estos son los hitos que estaban medidos en la gráfica anterior. Las estrellitas no significan significativos estadísticamente, no significa estadísticamente significativo, sino que quiero que veáis que las mujeres siempre tienen un inicio de la carrera más precoz que los hombres. En casi todos los ítems, si veis ahí, menos en aquellos que están dependiendo de una decisión colegiada. Por ejemplo, el hecho de tener una posición estable dentro de la academia o el CSIC o la institución que sea. Por lo tanto, aquí hay un problema de conciliación, pero también un problema de cultura y de quién depende el que consigamos, hombres y mujeres, una serie de hitos. No sé si estoy muy bien o muy mal de tiempo. Una cuestión, un poquito más. Una cuestión que hemos visto, otra de las cosas que hicimos en nuestro proyecto, es una encuesta. Respondieron pues 700 personas, hombres y mujeres, doctores. No nos interesaba antes de ser doctores, porque establecíamos que a partir de doctor pues eran personas que tenían una carrera. Están de nuevo incluidos personas de toda España, tanto si eran españoles como extranjeros, en el CSIC, en centros de investigación, en empresas de I+D y en universidades. Bueno, pues como veis aquí, el 51% de los investigadores e investigadoras tienen hijos o hijas, pero solo 1 de cada 4 mujeres no tienen ningún hijo. ¿Vale? Es decir, las mujeres no suelen tener hijos y además suelen tener menos hijos que los hombres. Luego, otra cosa curiosa es que también los hombres y mujeres científicos y científicas se casan entre sí. La endogamia es muy alta. Pero hay una mayor probabilidad de que sean los hombres los que puedan casarse con una pareja científica o no, que en el caso de las mujeres. Las mujeres tenemos carreras más complicadas, me lo decía casi al principio de hacer trabajo de campo una científica, es que el mercado laboral se nos achica. Entonces tenemos que estar con personas que entiendan nuestro trabajo, que entiendan que tenemos que movernos, que tenemos que hacer estancias postdoctorales, etcétera, etcétera. ¿Puedes pasar esta? Que es simplemente descriptiva. Una cuestión que a mí me parece súper relevante. Todavía en las universidades, en los centros de investigación, vemos cómo es una cuestión de clase social. Aquí le preguntábamos cuál era el nivel de estudios y la profesión de los padres y de las madres. Por supuesto, las madres tienen un nivel de estudio inferior al de los padres, porque es nuestra cultura, ¿vale? Históricamente, por lo menos. Pero la cuestión es que, si veis aquí el doctorado, la línea verdecita pequeña, y comparamos pues, los estudios de los padres y de las madres, de ellas y de ellos, cuando ellas son investigadoras, tienen en mayor proporción padres que tienen estudios de doctorado o de titulación superior en mayor medida que los hombres. O sea, las mujeres parece que necesitamos un plus para convencernos de que efectivamente podemos hacerlo y que podemos llevarlo a cabo, ¿no? Y bueno, una más, por favor. Por supuesto, las condiciones, según lo que nos han contestado la gente en la encuesta, son mucho más precarias en el caso de las mujeres. Tienen una tasa hay una de cada 3 mujeres, ¿no? Tiene un contrato temporal, es decir, las mujeres suelen tener contratos indefinidos en menor medida y con tiempo no completo. Gracias. Estos datos tienen que ver con el abandono, ¿vale? Le hicimos una pregunta acerca de si habían abandonado su carrera, ¿vale? Lo que nos dicen es lo siguiente. El 41% de las
hombres y mujeres encuestados nos decían que estaban a la mitad de su carrera. El 23% decían que estaban estaban en la posición más alta, pero eso no significaba que estuvieran en el grado superior de su carrera, porque comparándolo con los datos no lo estaban, es decir, habían dicho, estoy en lo que puedo llegar lo más alto, ¿vale? Y el 17% estaba al inicio de su carrera, el 12,13% había dejado de presentarse queriendo, ¿vale? Y el 2,1% pues se planteaba abandonar la carrera. ¿Qué diferencias entre los hombres y las mujeres? Sí, como veis ahí, las mujeres tienen una tendencia mayor que los hombres a decir que no quieren seguir con su carrera. Gracias. ¿Por qué? Bueno, pues como veis, aparte del exceso de trabajo, que es motivo pues, igualitario para hombres y mujeres, el tema de la exigencia, la conciliación, la desmotivación, la diferencia con los jefes, la falta de confianza en el propio currículum o el elegir el bienestar en mayor medida, lo puntuaban en mayor medida o lo elegían en mayor medida las mujeres. ¿Qué es lo que nos está diciendo a nosotras? Pues a nosotras nos está diciendo que la cultura de trabajo es mucho más compleja para nosotros. Ahora con esto ya cierro porque creo que es hora, ¿no? Ahora mismo se está hablando mucho de la Accelerated Academy, ¿no? El hecho de que estamos en un ritmo de trabajo tan acelerado, tan demandante y tan de autopromoción, que para ciertos estilos de trabajo, para ciertas personas, esto es demasiado demandante. Hay movimientos como el Slow Science que lo que demandan es poder hacer el trabajo de una manera diferente, con más cariño, con el cuidado de sí mismo, con mayor calidad en lo que hacemos, porque ahora lo que importa es publicar en las revistas más altas. Da igual si he troceado la misma investigación en 20 piezas para poder sacar 20 artículos y a lo mejor si hubiera sacado más tiempo, pues hubiera sacado un resultado más significativo. Eso no importa, porque lo que le importa es lo cuantitativo. Por supuesto, tiene una crítica importante. No sigas, Herminia, porque tengo aquí mucho por hablar. Digo que hay una crítica también a la Slow Science en el sentido de que realmente no todo el mundo se puede permitir, no todos los hombres y mujeres que están en la ciencia se pueden permitir el lujo de hacer este Slow Science. Entonces, bueno, pues este es creo que elementos para el debate, ¿no? I don't know, Selene, if we had a special order. Because we did the poster, but we never discussed about the order. Pero si se tiene que... Por si hay prisa, a mí me da lo mismo pasar después. No sé si queréis cambiar el orden o... Yo, de todas formas, espero ser breve, pero bueno, sí, breve. Lo que me gustaría es tener el cacharrito. ¿Pasa? ¿Funciona o no funciona? Es que, no sé. Y no he querido probar, como me ponía... Mira aquí, Herminia. Ayudante. O así, ¿no? Muy bueno. Pero esto es el láser. Es el láser. Vale. Yo había traído un PowerPoint para que fuera más animado, pero no ha funcionado. O sea que nos comemos el PDF. No, mira, el PowerPoint aquí está. Sí, pero... ¿Sí? ¿La ha abierto? Sí. Sigo yo entonces, ¿no? Ahí abajo, ¿no? Aquí me cuesta el ratón, ¿no? Por eso decía yo. That's okay. Yeah. Sí, funciona, ¿no? Sí. Vale. Pues yo no tengo por costumbre dar una clase o una charla con las transparencias detrás, entonces voy a ver si me aclaro. Por suerte tengo aquí la chuleta. Como bien has dicho, yo soy la vicedecana de estudiantes de la Universidad Autónoma y por lo tanto no estoy aquí ni mucho menos como experta en género. Ay, perdón. Sí, me parecía que ya se oye mejor así, ¿no? No estoy como experta en género, pero sí que vengo de la parte académica y además desde que soy vicedecana tengo también la responsabilidad de ser la responsable de igualdad de la Facultad de Ciencias, ¿no? A raíz de eso, pues llevo un año hemos preparado algunas charlas para nuestros estudiantes, porque creemos que es importante, como bien decía Ana, que estos temas no se saben, los tenemos delante de nuestros ojos y muchas veces ni los vemos, hombres y mujeres, no es una cuestión de género en este caso, y creemos que es importante que el estudiantado de las universidades lo tenga presente, ¿no?
Entonces supongo que por eso me han invitado, porque tengo algunos datos que, al ser científica y no socióloga, yo me baso en datos y busco papers y miro cosas. Entonces, creo que algunas cosillas ya las ha dicho Ana, otras seguramente dirán otros ponentes, pero me gustaría lanzar unas ideas breves para animar un poco la discusión, ¿no? Entonces, básicamente, como soy de ciencias, pues la idea es que las mujeres no llegan al poder, ¿no? Que de hecho me hice un poco rápido, pues vamos a intentar poner algunas hipótesis, ¿no? Entonces, la primera hipótesis, lo que se solía decir en el momento que acabamos con las barreras, que las barreras claras básicamente es que la mujer no podía estudiar, porque lo tenía prohibido, pues bueno, en el momento que la mujer entró a la universidad, nos dijeron que, bueno, que el problema es que pues faltaba, estamos aquí hablando de dinámicas de poder, pues faltaba la cinética, ¿no? Que ya llegaríamos, ¿vale? Entonces, que como éramos pocas, pues que ya iríamos llegando, ¿no? Y entonces, en unas tablas, aquí son unos estudios, claro, estudios de género, el número de alumnado segregado por género, pues tiene X años, ¿no? Y básicamente estos datos son desde los años 90, creo, si no me equivoco, y entonces veis ahí en las diferentes áreas de conocimiento, pues desde hace ya casi 20 años, que menos en ingeniería y en arquitectura, las mujeres somos mayoría en las universidades, ¿vale? Por lo tanto, no parece que sea un problema de que no haya mujeres en estas carreras, ¿no? Y la prueba es que cogiendo carreras muy feminizadas, y aquí he cogido un ejemplo, podía haber cogido cualquier otro, pero he cogido enfermería, que cuando uno piensa en enfermería piensa que la enfermera va a ser una mujer. Si te vas a la academia pasa lo mismo, pero he cogido un caso particular que es el de los colegios profesionales. El tema de los colegios profesionales es bastante escandaloso, casi más que en la academia, y si os fijáis, pues número de colegiadas, evidentemente, en torno al 80% son mujeres, pero si vais paisando y llegando a la presidencia, pues van desapareciendo, ¿no? Entonces, está un poquito el tema de eso. ¿Qué pasa con estas mujeres que están ahí, que tenían un 80% y que luego en el poder tampoco llegan, ¿no? ¿Dónde están pasando? Luego, primero decíamos que no había mujeres, luego, insisto, decíamos, bueno, pues es una cuestión de tiempo, y entonces a mí me gusta enseñar esta curva de tijeras, ya sé que la curva de tijeras se enseña mucho, y entonces la gente que es resistente a nuestros argumentos dicen, bueno, sí, claro, eso es una fotografía fija. Si cogiéramos en función del tiempo, se vería que estamos evolucionando. Vale, pues aquí está, en función del tiempo. Tenemos la misma curva de tijeras. Entonces, efectivamente, aprovecho el láser, hemos ganado algo, ¿eh? O sea, en estos años, que son los que corresponden a los años que tenemos datos, pues hemos ganado un poquitín, un 10%, pero la curva de tijeras sigue estando ahí y seguirá estando ahí si no se hace nada, ¿vale? Paso rápido. La otra hipótesis, las mujeres no tienen los mismos méritos. Estamos comentando que la ciencia, en la academia, supuestamente todo se basa en méritos y por lo tanto lo que se mira son los méritos y hay que ver, ¿no? Y entonces aquí yo he hecho, bueno, hay muchos estudios y no me da tiempo de repasarlo todo, pero por ejemplo está el estudio del John and Jennifer, que seguro todos conocéis, que es el mismo currículum, simplemente se cambia el nombre, se pone John o Jennifer y se manda a un montón de... Esto es un estudio americano de la doctora Moss Rakusin, se manda a un montón de investigadores e investigadoras en Estados Unidos y se les pide, bueno, con este currículum, ¿qué competencias les ves? Positivas, negativas, ¿le contratarías, no le contratarías? ¿Cuánto le pagarías? Y se ven clarísimamente las diferencias, ¿no? El hombre siempre está más valorado aunque tenga los mismos méritos. Por lo tanto, quizá no solo es una cuestión de méritos, ¿vale? Y cuando hablamos aquí, y en Cataluña es muy típico, el tema de la meritocracia, pues quizá deberíamos ir con un poquito de cuidado, que es lo que estamos entendiendo por méritos, ¿vale? Yo voy lanzando ideas para que luego nos peleemos todos aquí en la curva, ¿no? Entonces, como no te me daba tiempo de presentarlo todos los estudios que he ido buscando por ahí, pues básicamente lo que vemos es que hay un sesgo en las valoraciones. También es verdad, y hay que decirlo, que las mujeres muchas veces tenemos tendencia a infravalorarnos, ¿vale? Eso no lo niego. Tenemos menos colaboraciones, por lo que ya han dicho antes y irá saliendo. Tenemos el tema del cuidado familiar, no solo de los hijos, porque luego están también los abuelos, los tíos, cualquier persona que se pone enferma siempre es a cargo de la mujer, por lo tanto no solo los hijos. Y de hecho hay muchos estudios que demuestran clarísimamente que las mujeres sin hijos tampoco llegan, con lo cual tampoco es una cuestión solo de la maternidad, ¿vale? Y entonces, bueno, todo eso hace que en el fondo, efectivamente, la acumulación de estas desventajas hacen que tengamos menos éxito y menos méritos, ¿no? Y entonces, ¿por qué pongo aquí que igual es cierto que las mujeres tienen menos méritos? Porque a lo mejor todos estos impedimentos que nosotros no estamos viendo hacen que al final
en la mayoría de currículums, que es lo que nos pasa muchas veces en comités, te digan, no, es que este chico tiene mucho mejor currículum que esta chica, y tú piensas, es que es verdad, pero claro, igual tendríamos que mirar qué es lo que ha pasado en los 20 años anteriores, ¿no? Para estas dos personas, ¿no? Entonces, aquí es un tema muy, muy delicado, la verdad. Pero bueno, al final he puesto este cómic de decir, bueno, al final es que resulta que no eres el hombre adecuado para este puesto que yo estoy buscando, ¿no? Y luego está otro tema, y aquí es el que también me gusta mucho hacer hincapié en nuestro alumnado, y es que la otra hipótesis puede ser es que las mujeres no estén interesadas en la ciencia, ¿vale? Entonces, bueno, aquí podríamos discutir mucho y para eso estamos aquí. Yo creo que sí están interesadas en la ciencia, pero luego también hay muchos estudios que comentan, aparte de que las mujeres se infravaloran más, pues está este tema, ¿no? Como veníamos aquí a hablar de temas familiares, me ha parecido que de los estudios que yo tenía, quizá este era el más interesante, de cómo las mujeres valoran su carrera respecto a la de su pareja, ¿vale? Entonces aquí está, evidentemente, es un estudio en Estados Unidos, es una pena que en España, por suerte tenemos ya gente que trabaja en estos temas y supongo que en unos años tendremos este tipo de estudios, pero es muy clásico en Estados Unidos, ¿no? Y entonces se ve claramente que las mujeres valoran más la carrera de la pareja que la suya propia. El único punto donde más o menos se iguala un poquitín justamente es en lo que decía Ana, cuando las dos parejas están en el medio científico o académico, porque las dos saben de la dificultad de tener una buena carrera en la academia y creo que ahí hay más colaboración, ¿no? Pero fuera de la academia, si la pareja es de fuera de la academia, casi que se pueden olvidar de hacer carrera en la academia, ¿no? Entonces, yo un poquito para acabar, a nivel no de conclusiones, porque ya veis que voy rápido porque lo que quiero es poner hipótesis, ideas y que luego las discutamos. Me da la sensación que en el fondo, aparte de todo el sesgo que podemos ver clarísimamente en los datos, o sea, porque yo soy de ciencias, por lo tanto los datos cantan, aunque no haya barreras que sean muy visibles, porque si fueran muy visibles sabríamos quitarlas y ya está. Sí creo que luego hay otro tema que es subyacente un poquito a lo que decía Ana, que es el tema este de poder y de méritos y de llegar, ¿no? Entonces, todos los estudios demuestran que cuando hablamos de este sesgo de valoración es porque se entiende el poder como el poder masculinizado. Ya no digo masculino, digo masculinizado, que es el tema del unipersonal, la competencia, el publicar más, como diríamos, esto está en streaming, el tenerla más larga, o sea, todo este tipo de cosas que se valoran muy positivamente en los hombres, evidentemente se valoran muy mal en las mujeres, pero no solo es que se valoren mal en las mujeres, sino que a la mayoría de las mujeres no nos interesa. Y cuando he dicho que es un poder masculinizado y no masculino, es porque yo creo, y ahí está la clave, es que a la mayoría de los hombres tampoco les interesa. Lo que pasa es que es el rol que les ha dado la sociedad, ¿vale? Entonces, yo creo que sí que puede ser cierto que a las mujeres no les interese si el poder académico es ese, si hacer ciencia y llegar a algo es eso, ¿vale? Y en cambio, si hablamos de definir poder como algo más colaborativo, cooperativo y de llegar entre todos a hacer buena ciencia, lo que decía Ana, a hacer mejor la sociedad, pues yo creo que ahí ganamos todos, ¿no? Y yo creo que el punto, cuando hablamos de temas de género y ciencia, es convencer a la parte masculina y a gran parte de la femenina también, de que ganamos todos si cambiamos el sistema, ¿eh? Y ahora que no salgo de aquí me llaman antisistema, pero yo creo que la idea es esa, ¿vale? Y hasta aquí yo creo que ya he lanzado un poquito las ideas que quería traer y como me dijeron que fuera breve, ganamos algo de tiempo. Gracias. Por cierto, no he agradecido la invitación, pero como yo he trabajado 12 años en el CSIC, me siento como en casa y ya lo he dado por hecho. O sea, ¿vale? ¿Pasamos contigo ahora? No. ¿Pasamos contigo? ¿Cómo? Sí, Creo que es la peor técnica informática del mundo. bueno, me lo quedo. ¿Te lo quedas? Ah, vale, ya está ahí. Ya Sí, lo tenéis. A ver si yo lo paso así, ¿no? sí, aquí. Uf. No le gusta mi dedo. Ahí está. Vale, modo de pantalla completa. Está abajo. Aquí. Ai, aquí vaig. La de baix. Ai. Ara sí. Bueno, yo os quería presentar los resultados de un trabajo que se ha ido realizando en varias etapas. Como veis aquí, pues habla de las diferentes etapas del estudio sobre justamente la presencia de mujeres en la academia, pero desde la geografía, que es mi formación de background, digamos.
Entonces, el trabajo se realizó en un ámbito más acotado, no era todo el Estado español, sino que eran las universidades públicas de Cataluña, el País Valencià, las Illes Balears, y se hizo un estudio de tipo cuantitativo en una primera etapa, en el curso 98-99. En el 2008-2009 se amplió también a una parte cualitativa, donde también se hacían unas entrevistas en profundidad, y está previsto quizás para el curso que viene actualizar estos datos, una manera de ver cómo iba evolucionando pues, lo que encontrábamos sobre este tema, sobre la presencia de las mujeres en la geografía académica. Todo esto venía porque Wilbur Zelinsky ya en el 73 hizo un artículo muy famoso en nuestra especialidad que se titulaba El extraño caso de la geógrafa ausente. Alguien dijo desaparecida, pero hablaba de la ausencia de geógrafas, porque resulta que, aunque no sé si es muy conocido, pero de todas las ciencias sociales, en geografía es donde hay una masculinidad más alta, fuera sobre todo del ámbito español, porque en España la geografía se llegó a la institución académica mucho más tarde. Entonces, digo, en una época que la universidad estaba creciendo mucho y muchas mujeres pudieron entrar en la academia. Entonces, en el ámbito español, en geografía, el equilibrio es mucho más alto que en las universidades anglosajonas, pero en cambio aquí se fue viendo que lo que estaba sucediendo es que se iba masculinizando con el paso del tiempo, y por eso ese interés en hacer este estudio. Entonces, Zelinsky ya se fijaba en tres grandes apartados: en el número, en la categoría, o sea, en la promoción, en el acceso a promoción, y en la producción de estas mujeres en geografía. Esto fue lo mismo que estudiamos nosotras, y efectivamente pues verificamos lo mismo, pues si realmente pues el porcentaje de hombres era mayor, que la categoría que llegaban estas mujeres pues siempre era inferior o se llegaba más tarde, y por eso pues también estaban peor pagadas y ejercían menos poder, y también que las geógrafas publicaban menos frecuentemente y en revistas de peor calidad, ¿no? Entonces decía, bueno, vamos a ver todo esto, esto es lo que os comentaba anteriormente. Voy a pasar rápidamente el tema más numérico, que quizás es lo que habéis estado hablando, y me centraré más en la parte cualitativa, que quizás es la que aquí pues, he expuesto menos. Pero vaya, la cuestión es que también aquí en la geografía académica pues nos encontrábamos con unos datos de unos índices de masculinidad, pues si en la década del 1998-99 estaba en 1,8, en el 2008-2009 estaba en el 2,1, o sea, al revés de lo que suele suceder, lo que te enseñabas de tu línea, de que cada vez se había ganado un 10%, pues aquí se había perdido. ¿Qué pasa? ¿Qué explicaciones nos dan o encontramos a todo esto? Bueno, pues en el tema de la geografía, pero seguramente también hay algunos puntos de encuentro con otras disciplinas. Aquí sí que la temática estaba muy relacionada, pues en que históricamente pues, la geografía estaba muy relacionada con la exploración de nuevos territorios, el trabajo geológico, el montañismo, actividades muy ligadas a las facultades físicas masculinas, ¿no? El explorador, el hombre de ciencia, pues era también un hombre de acción. Entonces, ahí, históricamente ya esto habría hecho que no hubiera tantas mujeres en esta disciplina. Estaba también todo el tema de que la geografía tampoco estaba en el tipo de ocupaciones más tradicionales de las mujeres, la imagen que se le da en los medios de comunicación también a lo que es la profesión geográfica. Ahora ya vemos más mujeres del tiempo, pero también antes siempre era el hombre del tiempo, ¿no? Esto que hace, por ejemplo, en la Universidad Autónoma, que es de donde yo vengo, no hay tantos estudiantes que quieran hacer geografía porque quieren ser hombres del tiempo, pero parece ser que en la Universidad de Barcelona sí. Muchos entraban por climatología, pero climatología era muy científica, entonces la cuestión de geográfica, pues ahí era un nicho donde entraban. Y el otro tema, que ese sí que sería común a todas las disciplinas, era por la falta de modelos, ¿no? Si resulta que en la academia hay una gran cantidad de hombres, pues lo que ven los estudiantes es un modelo más masculino, que no incentivaría tanto a que las chicas continuaran estudiando una vez se hubieran licenciado, y eso hacía un círculo vicioso difícil de superar, ¿eh? Entonces, sí, para la carrera académica pues también encontraban con este tipo de dificultades. Se hizo también un gráfico para justamente solo para la gente que nosotros entrevistamos después. Estos son justo los profesores que fueron entrevistados, y que encontrábamos pues
No, perdón, esto no eran los profesores, sino el ámbito de estas universidades que habíamos estudiado. Veíamos lo mismo que hemos estado viendo, pero aquí hicimos una revisión por edades. Veis que las mujeres pues, se gradúan antes que los chicos, se matriculan antes, se gradúan antes, pero ya cuando llegamos a la tesis, ya primero que ellos ya empiezan a ser más que ellas y ellas ya empiezan a retrasarse en la edad, cuando hacen la tesis, cuando llegan a ayudantes o a lectores ahora, cuando son titulares universitarios y cuando son catedráticos o catedráticas. Un catedrático, la media de llegar a la cátedra está alrededor de los 45 años, mientras que una catedrática está alrededor de los 50. Algunas explicaciones sobre el tema, pues bueno, un poco ya hemos ido viendo, el tema de la evaluación de la labor docente investigadora en el sistema universitario. Son unas evaluaciones teóricamente neutrales, pero que acaban siendo desfavorecedoras, pues bueno, porque la excelencia académica se mide sobre todo por el tema de visibilidad, de reconocimiento, el tema de talento y mérito, el tema de trayectorias a tiempo completo e ininterrumpidas, cosa que las mujeres normalmente, pues, el hecho de la maternidad pues, suele interrumpir también algunas de estas carreras. Y eso hace pues, que, bueno, que estos objetivos igualitarios que son teóricamente en la academia pues, muy respetados no llegan a serlo en la realidad. Una cosa es la teoría y la otra es la realidad de esta carrera que es competitiva, jerarquizada y dominada mayoritariamente por hombres. Ahí también tiene mucho papel la producción científica, que es donde se evalúan cada vez más, pues aquello, si tienes una revista índice no sé qué de la revista no sé cuántos, primer cuartil, segundo cuartil. Bueno, hubo un estudio de Villarroya y otros sobre profesorado universitario, donde se vio que la media de artículos por año de hombres y mujeres, si se tiene en cuenta toda la trayectoria científica, es parecido, que no hay diferencia tampoco en las citas que se hacen de sus artículos, pero que en cambio sí que hay una proporción más elevada de mujeres que no publican nada, más que de hombres, o que publican mucho menos una vez han leído la tesis doctoral, o que publican más con su director de tesis, firmando con él, o en cambio, si no es con su director de tesis, publican mucho solas. Aquí os he puesto algunos fragmentos de estas entrevistas que habíamos hecho sobre el tema y fijaros que aquí se habla mucho de, pues claro, las mujeres al moverse menos ese tema de la movilidad, van menos a congresos, tienen menos contacto, tienen menos relaciones, entonces publicar en una revista top suele necesitar pues, de esos contactos, que te conozcan y además de tu talento, evidentemente, claro. El Publish of Perish, ¿no? O publicas o pereces en este mundo. Pues tendría varias también explicaciones, pero no todas de diferentes ámbitos, porque nos encontramos aquí las de carácter profesional, cuando hablamos de una universidad más orientada a la investigación o a la docencia. Aquí quizás en España no es tanto así, pero sí en las universidades anglosajonas hay universidades que están muy orientadas a la docencia y otras más a la investigación. Ellas suelen estar en las que están más orientadas a la docencia y ellos en los que están más orientadas a la investigación. El tema de la coautoría, que también se ha citado, lo de la estabilidad laboral, la producción previa antes de la lectura de tesis, o sea, toda una serie de parámetros que serían importantes a la hora de publicar. De carácter personal, pues también el tema este que decíamos, pues de la edad, si estás en una época o en otra de tu vida, sentimientos de exclusión, de marginación, de aislamiento intelectual, a veces en un mismo departamento, pues que ellos igual hacen más su grupito el club de los chicos, ¿no? Y igual pues ellas quedan más marginadas. Depende del departamento, obviamente. Y el tema familiar, que ya se ha comentado y que voy a comentar también a continuación. En el análisis cualitativo, pues se hicieron 54 entrevistas, 40 mujeres y 14 hombres, que representaban a un 28% del total de profesorado de estas universidades que os he dicho, de Islas Baleares, País Valencià y Cataluña, cerca de un 40% de Cataluña y un 10% de profesorado de geografía de toda España representaría, de diferentes categorías profesionales y diferentes situaciones, y con hijos o sin hijos, etc., ¿no? Una de las cosas que vimos que preguntábamos era el tema este de por qué esta masculinización. Entonces se veía muy claramente que
el alumnado, sobre todo cuando llegaban después de la tesis, abandonaba más fácilmente. Entonces, ¿por qué? Pues sobre todo porque ha habido un cambio de orientación en la disciplina, cada vez se ha hecho más técnica, menos teórica. Parece que a las chicas o las mujeres les gustaba más el tema más teórico, más social, al hacerse ahora mucho más, estaba también muy dirigida antes la geografía a la docencia, actualmente se forman más técnicos en ordenación de territorio que en geografía para la secundaria. También estaba el tema este de la nota que se exige para entrar a la universidad, que en las carreras de geografía también ha bajado y normalmente los chicos tienen una nota peor, entonces pues llegaban antes a la geografía que a otras carreras y ellas quizás elegían ciencias ambientales, que ahora estaba como más de moda y quedaba más cool, ¿no? O bien también pues el tema este de identificar la geografía más con la parte física de la geografía, ¿no? Pero sobre todo lo que es interesante es todo el tema de capacidades y de diversidad de valores, ¿no? ¿Qué valoras en tu carrera universitaria? Si tienes estabilidad, si no la tienes. Y ahí pues la verdad es que todas y todos hablan, sobre todo ellas, de que las mujeres ven la carrera universitaria como una cosa larga, dura, con poca seguridad, cada vez menos, y de un futuro incierto. En cambio ellos pues están más dispuestos a jugar esta liga, están en casa, aguantan más en casa, ellas tienen más ansia de formar su familia, casarse, quieren un trabajo estable y entonces el reloj biológico que decimos pues es más acuciante. Aquí algunos de los comentarios sobre este tema, ¿no? Ellas están educadas para menos competitividad, dicen algunas, ven la carrera como una cosa insalvable. Las mujeres, en cambio, son más corredores de fondo. También las chicas se plantean más las cosas en el espacio más corto, los hombres pues tienen más disponibilidad de tiempo. La becaria esta también que dice pues yo prefiero pues formar mi familia, etcétera, etcétera. Entonces el tema este de la vida familiar y profesional a nosotros nos salía muy frecuentemente, ¿eh? Era un tema recurrente y nos salía en todas las entrevistas. A pesar de que hay varios estudios que dicen pues esto, que las mujeres solteras tienen mejores resultados que los hombres solteros en diferentes escalafones y que sí que es verdad que el hecho de tener hijos reduce las probabilidades de esas mujeres de ascender. Y una cosa muy curiosa, siempre que se preguntaba por la familia, pues así como ellas siempre hablaban que era una sobrecarga y que eso les coartaba, ellos en cambio siempre iban diciendo que era una ayuda, ¿no? Un estímulo. Claro, mi mujer pues, me ha ayudado mucho, está detrás mío y no sé qué tal. Entonces, para ellos la familia era algo positivo y para ellas era una cuestión que las coartaba. Eso fue una cosa muy curiosa. Ellas también hablan mucho de sentimientos de culpa, claro, he dejado al niño en la escuela hasta a las tantas de la noche, he ido a recoger lo que ya todos estaban en casa, mala conciencia, siempre tienen que escoger o esto o aquello, entre la familia o no la familia, aunque las más mayores también es verdad que decían que esto era una modernidad, que en su caso tenían que andar con todo a la vez y punto, y estaban muy orgullosas de ello, ¿no? Y sí, y finalmente, bueno, y también la cuestión esta de la priorización de la carrera del marido, que también salía mucho, ¿no? Porque lo consideraban que era un mérito suyo, ¿eh? También, aquí también hablaba pues, de todo este, son algunos comentarios al respecto, que si estáis interesados también podemos pasar el PowerPoint y lo veis. Y aquí una cosa solo para acabar, estos modelos, los dos modelos que dicen carrera profesional, ¿no? Se habla de estas dos líneas, la más biologista y la base ecológica, donde dirían que los hombres pues, estarían más cercanos a sintetizar, analizar, competir agresivamente, mientras las mujeres pues, tienen una tendencia más a la comunicación, a la empatía, y por eso pues, asumirían roles diferentes, tanto en cuanto a la carrera profesional como al tipo de carrera que escogerían, ¿eh? Este del modelo Olimpo, el modelo Ágora va en el mismo sentido. Pues ellos también serían más competitivos y estarían más preocupados pues por unos temas, cosa que ellas pues más por temas más sociales, etcétera, que han ido saliendo a lo largo de esta exposición.
la contraposición de necesidades, esta seguridad que necesitarían ellas vinculada a las responsabilidades familiares, y en cambio la necesidad de reconocimiento externo que necesitarían más ellos, y por eso serían más competitivos y escalarían antes. El tema del sexismo pues ya lo podemos pasar, y básicamente hay un tema muy importante también que se veía, es que la mejor solución es intentar tener más mentores y mentoras, más mentoras en este caso, para poder incentivar que las chicas se vean reflejadas en la carrera académica que tienen que hacer a posteriori. Y esto sería básicamente. Gracias. Y gracias por la invitación también. Volvemos a... Aquí, más acá. Sí, que está grabando. Yo no se me da, A ver. Bueno, de mientras, Sí, para que no se me olvide, principalmente, quiero agradecer muchísimo a Celine y a Débora que nos hayan invitado para poder discutir estos temas que efectivamente hay muchísimos estudios y se están estudiando, valga la redundancia, se están estudiando cada vez más, pero sigue siendo ese poder invisible, y quizá precisamente por lo que se viene comentando en la mesa redonda, ¿no? Que no nos damos cuenta porque hay la misma presencia de hombres y mujeres, pero claro, una vez que ahondamos en esos datos, que ahondamos en los estudios cualitativos, pues efectivamente van saliendo cositas como las que se han ido diciendo en la mesa hasta ahora, y nos vamos dando cuenta de que, si bien es una cuestión que atañe a todos los seres humanos, pues nosotras más bien o pensamos que el foco del problema está precisamente en esas dinámicas de poder, más que a lo mejor en la mujer en singular o en el hombre en el singular, y por eso he pensado que, coincidiendo con Herminia, he pensado, pues mira, voy a presentar unos cuantos ejemplos de la parte más cualitativa del proyecto, que hacen que las cosas sean mucho más visibles, ¿no? Porque presentando situaciones concretas, pues parece que ese poder invisible se vuelve un poco más tangible. Entonces, yo he decidido centrarme en una de las realidades que estudiábamos dentro del proyecto Génera, porque, como bien decía Ana, hemos intentado ver una panorámica de la carrera científica a nivel estatal, y para ello pues nos centrábamos en universidades, en centros de investigación, y yo en concreto digo, bueno, pues voy a presentar los casos de los centros incubadoras, esos centros incubadoras de excelencia, que el término no es mío, es de uno de nuestros informantes, y nos pareció desde luego uno de los términos más apropiados para hablar de este tipo de sistema de investigación. Entonces, bueno, pues como contamos aquí, pues las características de estos centros pues son centros de investigación donde se incuba la excelencia, donde se convierten en referentes europeos, hablando de la internacionalización que estábamos comentando al principio de la mesa, y básicamente son centros de investigación. Las universidades también se pueden llegar a considerar centros incubadoras, pero no en tanta proporción, ya que tienen unas redes profesionales bastante importantes a nivel europeo y a nivel, sobre todo, de Estados Unidos, y una circulación bastante interesante también, porque estos centros de incubación de la excelencia tienen una internacionalización que viene un poco pactada. Muchas veces pensamos en la endogamia dentro o a lo mejor no la pensamos, y es otro asunto visible e invisible, pero la endogamia que puede aparecer o no dentro de determinados departamentos en la universidad, simplemente por el hecho que estábamos comentando antes, porque ya las universidades son entes muy homosociabilizadas y al final, por ejemplo, ahora, no sé si era, y corregirme si estoy equivocada, pero de cada 3 jubilaciones habría una plaza.
Entonces, claro, la posibilidad de entrar en el departamento, pues como bien decía Ana, la agencia de evaluación de mérito te perjudica que tú no hayas salido y te hayas formado en otros centros que son excelentes y traigas estas metodologías, esta enseñanza, pero al mismo tiempo el cuello de botella que se produce en las universidades y las posibilidades, las pocas posibilidades que hay de conseguir una plaza, se reducen si no estás ahí. Eso que estábamos comentando también en la mesa del reconocimiento, la visibilidad, efectivamente, si te vas mucho tiempo de esa universidad, igual cuando vuelvas, esa silla ya, el que se fue a Sevilla perdió su silla. Entonces, esta endogamia o no endogamia, círculo de poder, de conocimiento y círculo de educación excelente, es un círculo que ya está pactado. Entonces, hay determinados centros que refuerzan esa red profesional y, claro, lo que hablábamos antes de mentoras y mentores. ¿Quién va a esos centros que ya son referentes europeos del ámbito científico al que pertenecen estos mismos centros de incubación excelente? Entonces, parte de la metodología que utilizamos en esta parte del proyecto era preguntar por la vida en general de hombres y mujeres dentro de estos centros de investigación excelente, para ver cuál era la trayectoria que habían seguido. Y esto que os presentamos aquí en este momento son los egogramas que señalaban los ítems más importantes que ellos y ellas reconocían dentro de su carrera. Entonces, por ejemplo, este primero que os vais a encontrar. Este primero habla de un señor que es IP dentro de un centro excelente y nos cuenta, bueno, que él realizó su doctorado en un laboratorio durante 4 años, acto seguido, tuvo una postdoc, acto seguido, consiguió ser IP en un centro excelente de referencia europea y después se encontraba en su paso actual. Claro. ¿Eh? Que se quería pasar al otro queriendo. Sí. Sí. En el caso de la IP, en el mismo centro, en el caso de la IP, podemos ver cómo la mujer IP no había tenido una trayectoria tan lineal. Es decir, hace el doctorado y en algunos casos nos decían el año, entonces también podemos ver diferencias de acuerdo a lo que está, a los años, como nos decían antes, es que es una copia repetida y repetida. Bueno, después veremos los casos de las trayectorias de las mujeres en las postdoc, que es un poco más reciente. Entonces, ella hizo su beca del ministerio, su doctorado, se va a Berlín durante 6 meses, no una postdoctoral de 5 años en 3 centros referentes. Después hace su postdoctoral, otra en otro centro diferente de aquí de España, y después de 3 o 4 años haciendo esa postdoctoral, hace otra ayudantía en Santander, después se va a estudiar, o sea, sigue haciendo postdoctorales en el Instituto de Recerca Ontológica y solamente después, 10 años después, se encuentra como IP. En este caso, me gustaría resaltar también que esta IP tiene 4 hijos. Ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. Y eso, 4. Y cuando hablaba con ella, ella me decía, pues fíjate que yo lo de la maternidad no lo veo tanto problema. Más problema veo que tengas que estar cambiando de laboratorio, porque ahí es realmente donde tú dejas de publicar por un tiempo. Porque tienes que volver a recopilar datos, tienes que volver a hacer ensayos clínicos. Y entonces te puede llegar a pasar 1, 2 o 3 años sin publicar. Y ahí tienes un verdadero problema. Ahí se ve donde se me interrumpe la carrera. Y fue curioso porque la verdad es que era una mujer muy, muy proactiva. Me enseñaba su currículum y me dice, ¿ves? Aquí tuve un hijo. ¿Ves? Aquí tuve otro. Aquí tuve otro. Y dice, mira, esto cuando me tuve que ir de Berlín. Esto cuando me tuve que ir de... Y luego aparte lo que estabais comentando también. Ella también hablaba de que tuvo que hacer una paradita porque el padre se puso enfermo. No porque ella tuviera un hijo.
está la postdoc? Bueno, me he equivocado lo siento muchísimo. Bueno, pasando a otros niveles, o sea, este era el nivel más grande, que se me ha olvidado comentar que en varios de los centros que hemos investigado del Estado, te podías encontrar casos tan curiosos como 25 grupos de investigación, 24 liderados por hombres, o 25 grupos de investigación, 21 liderados por hombres. Entonces, efectivamente, el cuello de botella no es, o la tijera, no es una cuestión de una fotocopia repetida, porque estamos en 2017. En el caso de la postdoc, yo hablé hablamos con muchas de ellas, pero el ejemplo que os ponía en este caso era una chica que había realizado su tesis doctoral, después se fue al CSIC en Madrid y estuvo 4 años trabajando como postdoctoral. El nivel de exigencia, lo que estabais comentando también, estos pequeños factores la hicieron mudarse a otra universidad. En esta universidad el jefe de investigación decide deshacer el grupo, se va a otra universidad y no se la lleva a ella. Entonces pasa un periodo de tiempo buscando otra postdoctoral, se va a Sheffield y después en una conferencia consigue regresar a su puesto actual otra vez como postdoctoral. Esta señora también llevaba 15 años como postdoctoral, concatenando postdoctorales. Su marido, dato curioso también, había sido investigador, pero lo dejó en Sheffield, ya se había cansado. Con esto quiero resaltar también que la precariedad, como bien estabais hablando, pues sí, es cuestión de hombres y mujeres, pero qué casualidad que incide más en las mujeres. Entonces, claro, ella me decía, yo es que he pensado que yo no quiero ser investigadora principal, yo me podría quedar aquí. O incluso, si me puedo quedar en este centro, me quedaría como técnico, porque técnicos sí que son posiciones permanentes. Lo que no son posiciones permanentes son las postdoctorales, había 2 tipos de IP, los juniors y los seniors. Pues los juniors tampoco eran posiciones permanentes. Entonces, qué casualidad que en estos centros que estábamos investigando, el concreto, el que había 4, oye, pues, efectivamente las mujeres donde estaban de IP era en el junior, no en el senior. Además, el caso del IP senior que os presentaba antes, claro, la mujer había seguido la misma carrera, pero 3, 4 meses después, 5 meses, lo que hizo otra concatenación de postdoctorales, lo que hizo que cuando los dos llegaron al mismo centro, él llegara como senior y ella llegara como junior. Claro. Entonces, volviendo al tema de por qué ella no quería ser IP. Claro, ella decía, bueno, temas que se han estado hablando esta tarde, conciliación, exigencia, etcétera. Pero si hablábamos con otra IP, con otras postdoctorales, otra cuestión bastante sugerente era, yo no me imagino siendo IP porque mi línea de investigación es muy minoritaria. Y te planteaba, ¿tu línea de investigación es muy minoritaria? ¿Por qué? Porque no se está investigando. Y entonces en ese momento aparecían esa serie de valores y esos poderes invisibles. Claro, qué curioso, ¿no? Para una mujer que no se esté investigando esta línea de investigación es que es minoritaria y sin embargo a un hombre sería innovadora y sería el caso por antonomasia para crear un grupo de investigación nuevo. Pero claro, es que esta mujer no quiere o no, es simplemente que el entorno científico en el que se encuentra y la presión en la que nos encontramos, creo también hace pensar que tú misma dices, ostras, pues si a este le están diciendo que él sí puede montar un grupo de investigación y yo que mejor que me coja otra postdoctoral o que haga una Marie Curie o que haga una Severo Ochoa, pues no sé, claro, cómo animamos, qué tipo de mentorazgo se hace a hombres y mujeres también me parece
muy importante. Y ya por último, simplemente por seguir comentando de lo que habéis estado diciendo en la mesa redonda, lo que hablabas de los currículum que se había hecho en Estados Unidos. Nosotras nos planteamos ver, bueno, teniendo un poco en base, o sea, teniendo un poco en mente este estudio, pues eso, decir, pues vamos a presentar 2 currículum ciegos en estos mismos centros de investigación, porque claro, en estos centros de investigación se supone que es una evaluación, que es tal, que... Y a ver lo que pasa. Otra cosa curiosa que salía en la entrevista era un IP junior que me decía, no, las mujeres son muchísimo mejores que los hombres, tienen currículum muchísimo mejores. Digo, vale, ¿cuál es el postdoctoral que tienes en tu grupo de investigación? ¿Es hombre o mujer? Y me decía, hombre. Digo, ¿y cuál me has dicho que era la proporción de mujeres excelentes y hombres? 50-1. ¿Y cómo te explicas que has necesitado ver 50 currículum de mujeres excelentes para elegir el 51 que era de un hombre? Claro, es culpa de este hombre en concreto que ha elegido no, es lo que estábamos comentando de la homosociabilidad. ¿Qué pasa cuando ellos ven el currículum? Claro, había cosas que nos comentaban las entrevistadas de qué hace falta y qué es lo que se valora. Pues en unos casos nos decían que era la carta de recomendación, en otros casos nos decían que era el currículum, en otros casos nos decían que era los artículos simplemente. Y entonces, claro, nosotras no hicimos currículum plenamente iguales. Hacíamos currículum en los que se veía que la mujer era un poquito mejor según aquellos estándares objetivos que podíamos entender por excelencia académica. Más publicaciones, en fin. Y las cartas de recomendación que nos habían dicho nuestros informantes que se solían reproducir, que era, a la mujer se le pone que es muy trabajadora, muy luchadora, sabe trabajar en equipo, y el hombre, sin embargo, era brillante, el hombre era inteligente, el hombre era innovador nato. Claro, y ella me decía, es que me da un coraje de ver las cartas de recomendación y que la gente no se dé cuenta de que sigue reproduciendo estos estereotipos, y decía, ostras, pues sí, pues efectivamente se vuelven a reproducir estas dinámicas de poder invisibles. Pero claro, cuando te enfrentabas con ellos y presentabas estos 2 tipos de cartas de recomendación, presentabas estos 2 tipos de currículum y presentabas la carta de motivación, pues llegaban y te decían, había alguien, porque hacíamos focus group, entonces había alguien que decía, hombre, el currículum de la mujer es mejor. Pero entonces salía la otra voz, sí, pero claro, todos estos artículos son colaborativos, habría que ver qué parte ha escrito cada uno. O, sí, ha hecho esta movilidad, pero habría que ver quién es su director o directora de tesis. Y claro, en los casos, porque nosotras no podíamos poner este departamento en concreto o este otro departamento en concreto, porque todo era muy, ¿no? Pues decían, bueno, es que claro, esto de centro excelente, yo no sé realmente a qué pertenece este departamento, que era una clave más de esta red profesional internacional que existe. Depende de qué departamento, depende de si yo conozco o no conozco, pues consideraré o no este departamento como más válido o como menos válido. Entonces, claro, conclusión a la que llegaba, ¿es la excelencia un concepto objetivo que se puede referenciar, que se puede? No, era un concepto opaco y sigue siendo un concepto opaco. Y lo que pasa es que, lo que comentaba Ana desde el principio, hay una homosociabilidad dentro de lo que es las carreras científicas que no permiten que te desvíes de esas trayectorias. Entonces, hay modelos diferentes, tanto para hombres como para mujeres, pero sí que es verdad que las mujeres pues lo tenemos más diferente. Hay una precariedad que se da en ambos sexos, pero se reproduce, como ya explican todos los datos que han expresado las compañeras, mucho más en mujeres. Y hay una necesidad, yo creo, y nosotras creemos, y es lo que, bueno, creer. Hablo por ella, estando ya aquí y está muy mal, pero bueno, de los datos del proyecto Génera, pues que hay una necesidad de cambiar precisamente esas estructuras, esos conceptos opacos
bueno, y mostrar casos que sean diversos y casos que sean los que demuestren que el poder no es invisible, sino que está visible, que es un poder masculinizado y que se puede alterar. Y ya paro, porque... Bueno, pues yo siento no poder quedarme para otra, así que ya... No, mira, ahí estaba aquí las conclusiones. Bueno, gracias a las 4 por las explicaciones. Y bueno, no sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. ¿No? Bueno, pues entonces yo os pregunto. No, a mí me parece como que al final lo que estamos hablando es que si realmente las mujeres tienen una carrera mucho más precaria, o sea, lo que estamos, de alguna manera podría decirse que puede haber, o sea, la cuestión de la meritocracia y de los currículums tal vez no tan buenos en algunos casos o en muchas mujeres, puede ser debido precisamente a esa precarización de la carrera, ¿no? Que es lo que decíamos, por ejemplo, en el caso del CSIC, ¿no? Que sé que tiene estadísticas mejores que las universidades, ¿no? Tienen una media europea del techo de cristal y demás, mientras que otras instituciones de investigación en España no la tienen, ¿no? Pero bueno, podría ser esta cosa de que la precarización, o sea, los compañeros que por desgracia se encuentran en estas coyunturas, sabemos que tienen que invertir un trabajo similar al de publicaciones científicas en escribir proyectos, ¿no? Marie Curie o lo que sea, ¿no? Juan de la Cierva, lo que toque, ¿no? Y claro, eso no produce. Entonces esos impases, y las mujeres tienen una carrera más precaria, se promueve que generen trabajo que no se materializa en algo medible científicamente, ¿no? Entonces eso podría ser una explicación que llevara a, bueno, ver al menos por qué en parte puede ser que las mujeres tengan peor currículum, que es algo un poco inasible, ¿no? De todas formas, lo de peor o mejor currículum, sí, sí. Pues ya entraríamos en el debate de qué es lo que estamos midiendo, ¿no? Y a mí, ahora me he acordado de una frase que no es mía, pero que siempre la digo y se me ha olvidado ponerla, de Rosa María Calaf, que todos conocemos, que dice que en este mundo actual se confunde éxito con excelencia, y en la ciencia está pasando a diario. Puedes hacer ciencia excelente, pero que porque no sea el tema de moda actual, pues que no te va a dar éxito, pero tú eres igualmente un excelente científico o científica. Claro. Entonces se está confundiendo el éxito, el tener éxito, con ser excelente, y eso yo creo que es un punto en la ciencia muy importante. Bueno, pues esto es este concepto de lo mainstream, ¿no? De lo que se considera mayoritario o de alguna manera estándar, y algunas otras áreas, como decías tú, ¿no? Que a mí me parece increíble, ¿no? Si tú estás planteando una investigación que es minoritaria, claro, tienes una perla, ¿no? En realidad. Claro, tú eres la única o el único que está planteando algo que a lo mejor no se le ocurre a nadie. Eso tendría que ser un motor de, no sé, de los X tiempos, ¿no? Como para impulsarte. Entonces a mí me parece que hay como esta cosa también de... O sea, habláis de excelencia por una parte, pero luego está el criterio, la cosa de la autoridad, ¿no? O sea, claro, o sea, tú puedes tener un currículum que tienes X papers del primer cuartil o lo que corresponda, pero yo lo pongo en duda. O sea, no sé si es un tema de la excelencia, lo digo como persona que no trabaja en este tipo de cuestiones, pero no sé si es un tema de la excelencia, de cómo se valora la excelencia, o de no creértelo, que es algo, claro, que está en otra dimensión. O sea, es un tema de autoridad, y también de las mujeres, de la autoridad de creerte tú, ¿no? Esta cosa del empoderamiento, de creerte tú, que, claro, pues me pongo yo, bueno, ¿no? Yo creo que también es un poco lo que decíamos antes, que ella ha usado las palabras IP, que no sé si todo el mundo sabe que es investigador principal, ¿no? Sí. Cuando vas a las instituciones más modernas, ¿no? Como los centros cerca de aquí, que son muy de usar el inglés, son group leaders. O sea, tienes que demostrar que tienes que ser un líder, pero con estos parámetros masculinizados. O sea, entonces, claro, si ya esa es la definición del que va a dirigir el grupo, pues ya no entras como mujer, porque dices, yo para ser un líder como estos, pues efectivamente, o sea, no es que yo lo ponga en duda, es que no quiero ser ese tipo de líder, ¿no? Y ahí está un poco también el problema, no solo de tener un currículum o no tenerlo. Yo creo que estaba hablando sobre las clases sociales, de dónde provenía la gente, tiene también que ver con eso. Cuál es el capital social que tienen hombres y mujeres que están en los centros de investigación y en las universidades, a lo que aspiramos tanto hombres como mujeres. Y, claro, has dicho los centros cerca, que lo que está explicando Beatriz es un centro cerca. Ah, vale. Es uno de los centros cerca. O sea que, bueno, queremos guardar el anonimato porque, bueno, pues está claro, ¿no? Pero sí, es que en España los centros más exitosos, donde la excelencia es el paradigma,
y además, como estaba diciendo Beatriz, ¿no? Pues con un modelo internacional en el que tú ya sabes que después de formarte en la incubadora X del instituto no sé qué, te tienes que ir al otro, que es tu hermano, el hermano de ese centro, pues en Estados Unidos o en Australia o en Japón y pocos países más, es que no hay muchos más. Y además tiene, Beatriz, una cosa que no ha dicho, es que en estos currículos que hacíamos ficticios, ¿no? Al final también otro juego era, no, espera, es que ha ido a tal centro antes y tenía que haber ido después, ¿no? Era como una cuestión de clasificación, incluso si tú ibas como predoc o ibas como postdoc, que entonces tiene más mérito, le da mayor autoridad, porque, claro, tú estás dentro de un grupo de investigación donde el señor líder, o señora líder, pero en general, porque le pasa en el mundo entero, pues te va a dar mayor importancia también a ti como hombre o como mujer, dependiendo de si estás en predoc o postdoc o qué. O sea, todo está suficientemente imbricado, lo bastante complejo, para decir, claro, tú has dicho, es la precariedad en la que están las mujeres. Claro, pero ¿quién es antes, el huevo o la gallina? Yeah. Porque sí. Las mujeres estamos en una situación más precaria en general, incluso sin tener hijos, pero también por una cuestión de cuál es el poder, cómo está distribuido el poder y de qué manera nos animan o no. Y ahí no tienen la culpa los hombres, sino nosotras que somos de género solemos tener jefas, no solemos tener jefes en general. Tanto hombres como mujeres pues tenemos muchos sesgos a la hora de ver dónde está lo brillante o no brillante, ¿no? En una persona. Sí, de hecho, para completar lo que dices, igual que se está hablando de slow science, también cuando se habla de meritocracia, y esto viene mucho de Estados Unidos, aquí todavía no lo han pillado y en los centros cerca menos, es decir que la equidad de género tiene que ser un mérito. O sea, los centros que menos mujeres tengan, al final se demostrará que son los menos meritocráticos, ¿no? Y lo tienen como ponerle esa etiqueta, decir, bueno, si usted no es un centro donde tenga más o menos una paridad, es que tiene usted un problema, no se lo ponga como mérito. Claro. Y de hecho, no solo en el ámbito de la ciencia, hay estudios, por ejemplo, en el Silicon Valley, que supuestamente es la meca de la tecnología, donde se escoge a los mejores tecnólogos y científicos del mundo mundial, y cuando miran las estadísticas, más del 80% son hombres y blancos. Ahí dices, hombre, es mucha casualidad, ¿no? Quizás, o sea. Sí, es un poco Entonces, el tema de la meritocracia cada vez está más en duda. Todavía poco, pero realmente cada vez está más en duda. Y yo lo que espero y deseo es que justamente el género, la equidad de género, sea uno de los puntos que den meritocracia. Y entonces acabaríamos con todo esto, ¿no? Bueno, es una opinión mía. Sí, la otra cosa que habéis comentado es esto del liderazgo. También hay muchas publicaciones que hablan de la posibilidad de que hay liderazgos masculinos y femeninos y que los liderazgos femeninos generan otros escenarios en los grupos de investigación y que pueden ser productivos de otras maneras y creo que en esta idea de cómo los liderazgos femeninos o masculinos generan diferentes escenarios también habría que plantearse esta cosa de la producción científica a corto, medio y largo plazo, ¿no? Porque tenemos esta cosa, ¿no? Estamos en la hipervelocidad, ¿no? De cómo hay que hacerlo todo para allá. Entonces, el bienestar de los equipos de investigación y la comunicación en los equipos de investigación también es un capital, ¿no? De los grupos que se entienden bien, digamos, y que a lo mejor determinados liderazgos no son muy productivos a corto plazo, pero a lo mejor a medio plazo generan otras cosas que aún no hemos visto. Y esto, pues, ya se verá, ¿no? A mí en ese sentido me gustaría añadir una cosa, porque claro, como nosotras estábamos viendo group leaders o investigadores principales, tanto hombres como mujeres, dato curioso también, le preguntaba al OIP hombre, pues mira, pues en esta foto, mira, este ya no aparece porque se fue a hacer no sé qué y esta no aparece porque... Y no tenían muy claro la trayectoria que habían seguido, excepto si él, porque era el caso del hombre, le había dicho que fuera a estos centros que estábamos mencionando, en Japón, en no sé dónde, porque era parte de ese circuito y era parte del mentorazgo que él ejercía. Sin embargo, cuando le pregunté a una de las mujeres IP, que sí sabía dónde estaba la gente con la que ella había trabajado, tenía
perfecto conocimiento de dónde estaba todo el mundo trabajando, y cuando le preguntaba, ¿y por qué crees que las mujeres, dicen los estudios que las mujeres abandonan más o tal? Dice, pues yo no lo sé, porque conmigo no ha abandonado nadie, simplemente todos y todas son súper buenos y buenas científicas. Y decía, pues efectivamente, o sea, claro, dependiendo del entorno en el que tú te desarrolles, pues también te empoderas y te consideras buena científica, y las ganas de abandonar se te quitan, claro, es que es lo que ya decía, lo que no se puede es trabajar con los palos de rueda. Entonces, no sé, yo no sé, porque no sé tanto de estudios de liderazgo femenino y masculino, pero que hay distintas formas de llevar un grupo de investigación, eso sí. Entonces, lo hemos sufrido todos. Claro. No sé si alguien en el público quiere hacer alguna pregunta. ¿No? Yo tengo una pregunta. Espérate, porque tengo instrucciones. Como con lo que me gusta esto. Más que una pregunta, así una reflexión. Es que igual ahora diré una barbaridad, yo no soy nada experta en este tema, pero me parece que muchos de los temas que habéis sacado, más que ser propios de la academia, son un poco de la sociedad en general, en el sentido, el hecho que una mujer es más fácil que abandone la carrera porque quiere tener una familia, cuanto es el peso de la sociedad que ve en la mujer el rol de madre, de creadora de una familia, o el hecho de que una mujer tienda a infravalorarse porque de la sociedad también siempre se tiende a considerar lo que hacen las mujeres como un poco menos de lo que hace un hombre. Y bueno, y muchísimas más de las cosas que habéis comentado, me parece que vienen más en general de cómo crecen las mujeres, más que de cómo se forman en la academia. Por supuesto, o sea, la academia y los científicos no somos ajenos a la sociedad, vivimos en esta sociedad. Y efectivamente lo que queremos combatir son los estereotipos de rol, lo que se nos asigna como género, y sobre todo que muchas veces la misma cualidad es vista como positiva o negativa según tu género. Y entonces, pues claro, pues decía antes que es una cuestión que tenemos que entender que los dos géneros salimos ganando si intentamos cambiar este sesgo de género que está en nuestra sociedad. Evidentemente no es solo de la academia, si fuera solo de la academia estaríamos bastante contentos todos. Pero ya que se supone que somos la élite, podríamos empezar por la academia, al menos. No, pero totalmente de acuerdo, ¿eh? También. Sí. I'm going to change the topic because you've been talking about the slow science, and because I heard about it in France as well, and I was trying to find the people who were also behind the movement. Do you know anyone here? The slow science. Sí. Yes, there is a group in Valencia, and we talk about that in our work usually, and try to hard, but it's impossible because there are a lot of things to do. But well, the slow science originally is from geography in Canada, French speakers in Canada. And there is a movement. No, it's very active here in Spain. I think we are the people who are talking about that more in academy and in research and so. But I don't know. De todos modos, paso al castellano porque no sé si todo el mundo entiende el inglés, ¿no? Y sí. tú me entenderás, yo creo, si no, Celine. Sí. Yo creo que cuando se habla de slow science también lo que se está pensando es más hacer investigación quizá un poco más a largo plazo, y eso sí que igual hay más instituciones que ya empiezan a valorarlo un poco más, ¿no? Decir, bueno, no hay tanta prisa, como de todas formas no hay dinero, no te lo vamos a dar, pues tranquilo, haz lo que puedas, es otra ¿no? Cuestión. Eso es otra cuestión. Y luego, no sé si tendría algo que ver con slow science, pero también hay un movimiento que viene de San Francisco, que es justamente lo que hablamos antes de los criterios de mérito, ¿no? Y entonces ya no es tanto cuánto publicas, qué impacto tiene la revista, porque lo del impacto de las revistas ha matado a la ciencia, ¿no? El solo poder publicar en revistas de impacto ha hecho que mucha gente se tire al mismo tema. Y entonces lo que decíamos, se han abandonado temas que eran igual de interesantes, igual de excelentes, ¿no? Entonces lo que se está empezando a valorar en los currículums americanos
no es el índice de impacto de la revista, sino cuántas citas tienes. O sea, dentro de la comunidad que trabaja en lo tuyo, ¿quién te está citando? Y si realmente ese trabajo es interesante o no. Y entonces eso está haciendo, yo creo, que la gente vuelva a lo suyo, decir, bueno, pues relajémonos un poquito y volvamos a trabajar en lo que estábamos trabajando con nuestra comunidad, que funcionaba muy bien, pero que nos hemos tenido que pasar al tema de moda, porque si no, no publicábamos en Nature, ¿no? Y eso yo creo que ya hay indicios de pequeñas soluciones que van apareciendo, pero claro, la inercia de todo esto es lenta. De los cuatro micros, ¿hay alguno que esté abierto? Los cuatro micrófonos. Porque yo tengo la sensación de que ninguno está abierto. ¿Hola? Sí. Yo creo que sí. Sí. De todas formas, haberlo dicho antes, porque si no saben, o sea, si no habéis oído nada. ¿Sí? Sí. Ah, no, como estaba No, es que rojo, estaban sí. abiertas desde el principio. Sí. Cuando hemos llegado creo que ya funcionaban. Hola, con respecto a los programas europeos de investigación, hay dos líneas que me parecen muy contradictorias y querría saber vuestra opinión, porque yo creo que no son reconciliables. El enfoque hacia la excelencia, como habéis comentado, y el enfoque hacia y todos los programas de igualdad de género. Con el compa estamos aquí en la comisión de género de un centro de investigación, y nos pasa que si nos planteamos las cuestiones de fondo, vemos que chocan y no sabemos cómo resolver la cuestión. Bueno, eso es lo que te decía antes, cuando estás en un comité de selección, que normalmente ya hay unas normas, ¿no? Pues el comité de selección que sea paritario, no sabes si hacer los currículums blind, ¿no? En blancos, que no veas el nombre y tal, pero por eso he dicho un momento, digo, es que en el fondo, al final, si solo te basas en los currículums, la mayor parte de las veces escogerías al chico, por todo lo que se ha explicado, porque al final de tu trayectoria, cuando te presentas en esas diferentes etapas, el chico tiene mejor currículum. Si solo valoramos esto que estamos diciendo que valoramos, el número de artículos, las estancias, el impacto, pues, o sea, si ese es el mérito que tú quieres, y entiendo que es difícil, o sea, en algún momento tienes que poner unos parámetros, ¿no? Cuando estás en un comité de selección, si esos son los méritos que tú usas, muchas veces te das cuenta que efectivamente tú misma escoges una persona que es de sexo masculino la mayoría de las veces, ¿no? Otra cosa, y por eso estamos luego, el tema que aquí no ha salido, el tema de cuotas. Y lo que yo, más que cuotas, por eso he querido introducir el tema de que la paridad acabe siendo un mérito. Entonces, si ahí tienes que escoger a lo mejor a una mujer por otros méritos, que no son los que tú tenías, pues a lo mejor habrá que llegar a eso. No lo sé, ¿eh? Eso es un tema siempre, el tema de cuotas, muy delicado, ¿eh? Pero claro, si al final te ponen tantas pegas en tu carrera, pues claro, cuando te miran el currículum, efectivamente, muchas veces, no siempre, depende de muchos ámbitos, perdón, eso es cómo funciona. Cada vez hay más mujeres en algunos ámbitos y entonces es más fácil, ¿eh? O sea, depende un poco del ámbito. No sé en qué ámbito estáis vosotros, pero sí que es verdad que es muy difícil valorar currículums. Yo no sé si te voy a responder a la pregunta, pero hay dos cosas, ¿no? O me gustaría comentarte dos cosas. Uno, a nivel europeo, la excelencia es la que prima. De hecho, sí que hay iniciativas desde el punto de vista de género, pero lo que ha pasado a lo largo del tiempo y lo que se supone que pasará, no estoy en la Unión Europea, pero es lo que voy escuchando de que lo que puede pasar en los próximos años, es que cada vez se convierta en algo transversal. Un poco con el mito de que ya lo hemos conseguido, o ya se espabilarán, no solo las mujeres, sino en este caso también los centros de investigación y las universidades, porque cada vez más hay apoyos del tipo de que son las instituciones las que tienen que proveerse de unos organismos, unos aparatos, unas medidas que tienen que generar, atraer a más mujeres, por eso se está hablando de ello, no es por casualidad, y al promocionarlas, ¿no? Entonces, por eso, por una parte, eso, que decirte que en Europa, de hecho, las dos corrientes de excelencia y género ganará la excelencia, en el sentido todavía falta mucho para, como decía Gemma, que otros sistemas de evaluación, pues tipo más Google o Citas, o el primero que publica, etcétera, etcétera, tengan realmente un impacto y sea
sea reconocido por las agencias de evaluación, tanto aquí en España como fuera de España, ¿no? Y efectivamente lo que se dirá es el género tiene que ser transversal en el sentido de que tiene que haber una mayor paridad en los grupos de investigación y tiene que haber mayor referencia a temas de género en los temas de investigación. Esos son básicamente los dos pilares, ¿no? Digamos. Pero por otra parte, has dicho una cosa que ya no sé cómo interpretar, en el sentido de que cuando lo miráis os choca, ¿no?, la excelencia con el género. No sé en qué sentido lo decís, podemos luego, si queréis, hablarlo. Pero nosotras precisamente, es que ahora no tengo el nombre aquí, no me acuerdo completamente, pero era precisamente lo que le vendíamos al Ministerio para que nos financiara el proyecto. Cómo hacer que la ciencia fuera más excelente y que no podría ser excelente si no se tenía en cuenta el talento femenino. ¿Por qué? Bueno, uno, porque evidentemente hay una capacidad y una inversión en las mujeres que hay que aprovechar. Otra, porque tenemos diferentes modos de ver las cosas, ¿no? Antes se ha hablado del diferente tipo de liderazgo, pues lo mismo para ver problemas en cualquier cosa, en ciencia, en física, en salud, en todo. No solamente porque seamos hombres y mujeres, no, es que alguien que sea de una etnia determinada, de una religión determinada, de una orientación sexual determinada, por poner 3 ejemplos de los más típicos, tendrán maneras de ver lo mismo diferente. Sí, a lo mejor 2 y 2 seguirán siendo 4, pero la manera en que tú enfocas el problema para saber si lo que tienes que hacer es sumar o hacer una exponencial, pues será diferente. Con lo cual sí que se necesita esa mirada diferente. Y por eso la excelencia no puede chocar con los temas de género nunca. O sea que si necesitáis asesoramiento, ya sabéis, preguntadnos. Perdón, lo mismo no me he explicado bien. En realidad para mí choca porque en la línea de lo que tú ibas diciendo, o sea, a mí no me gusta la excelencia y es un tema que me da urticaria. Entonces creo que esa forma de evaluar a la gente y pues como que, o sea, lo mismo, o sea, en cierto sentido, igual que tú decías que la excelencia masculinizaba los contenidos y la ciencia, me sabe un poco raro decirlo como hombre, ¿no? Pero a mí en cierto sentido lo que sentiría deseable es que se feminizara la ciencia, es decir, no entra en esa competición absurda. Y por eso no me gusta la excelencia y por eso creo que los proyectos de género chocan con los de excelencia, no porque piense que la idea está rancia dice no, que tenemos que coger mejor y claro. Sí. Bueno, entonces igual no soy yo que no te he entendido bien. De todas formas, por eso he insistido en separar o en diferenciar, no soy lingüista, pero lo que es masculinizado de lo que es masculino, porque hay unos tópicos, estereotipos que se consideran que son masculinos y otros femeninos, y por eso he dicho antes que seguramente a la mayoría de los hombres cambiar de tipo de ciencia y poder aprovechar tanto de la familia como de la ciencia, como de jugar al fútbol o de leerse una novela, nos conviene a todos, ¿vale? O sea, en eso estamos yo creo que bastante de acuerdo. ¿Estás? Ah. No, solo quería complementar un poco lo que había dicho Manuel, porque creo que sí, el problema está en cómo luchar contra esa masculinización que lo domina todo, y yo creo que eso es muy difícil. Cuando tú has dicho lo de las dos ramas irreconciliables, porque mucho de lo que viene de Europa en temas de igualdad de género es todo el tema de la conciliación laboral, de ese balance entre la vida personal y la vida profesional, que para mucha gente todavía es algo negativo. O sea, te están diciendo que para ser líder, para ser excelente, tienes que renunciar a cosas, y que si no eres capaz de renunciar a eso, si tú lo que prefieres es vivir bien o estar contento, pues te debes apartar y dejar a otra gente. Bueno, por eso hay que concienciar a la gente de que salimos ganando todos, ¿no? Que no es solo una cuestión de mujeres, que muchas veces a nosotros nos pasa en la universidad, organizamos jornadas como estas y solo vienen chicas, y dices, no, sí, lo que nos interesa es concienciar a todo el mundo, porque si no lo hacemos entre todos, esto no pasa. Y luego, respecto a lo que decíamos antes de temas de sociedad, en muchos países escandinavos, y lo sabemos por compañeras nuestras de la asociación que pues tienen relaciones con esos países y hacen estudios, cuando se van allí de visita, pues el investigador les dice, no, yo son las 5, me voy a casa que mi hijo me espera. Y allí está mal visto que te quedes.
Aquí sería al revés. Aquí sería, no, ¿cómo me voy a ir a casar por el niño si yo soy el macho ibérico, ¿no? Pues, aunque está cambiando la cosa, ahora estoy haciendo un tópico muy exagerado, pero sí que este tema de la sociedad, que lo tenemos todos muy dentro, hombres y mujeres, costará, pero yo creo que si no nos concienciamos entre todos, aún va a ser más difícil. Ahora, no tengo la solución, desgraciadamente. Bueno, voy a pasar con la compañía. Yo quería apuntar, en relación a lo que había comentado Ana también y este comentario tuyo, que es verdad también que los programas europeos incluyen la inclusión del género como medida de excelencia también, por lo que ella apuntaba, ¿no? El aumento de las perspectivas, y luego hay una cuestión también muy economicista de no desaprovechar el pool de investigadores que pueden trabajar en pro de la ciencia, entre comillas, europea, ¿no? Pero también incluye esta perspectiva de aumentar los puntos de vista, la forma de enfocar los problemas, etcétera. O sea que bueno, vamos a ser optimistas, ¿no? Un poco. Hola, buenas. Yo quería preguntaros, en estos estudios que estáis haciendo sobre, bueno, un poco la discriminación a nivel institucional, si también habéis entrado en temas ya más de temas personales de discriminación, comentarios sexistas, incluso acoso, temas de estos, si los habéis tratado y sabéis cómo afecta al abandono y a este tipo de situaciones. Bueno, yo aquí haría una pequeña crítica y las sociólogas me corregirán seguramente. Insisto, yo soy la de ciencias. No hemos hablado de discriminación, yo he hablado de desigualdad. ¿Vale? En realidad discriminación sería muy fácil de eliminar. Si te discriminan por algo, vas y la ley está de tu parte. Bueno. Aquí justamente son cosas, bueno, ya nos entendemos, son cosas justamente, desgraciadamente, menos tangibles y más difíciles de solucionar, y eso es la desigualdad, ¿eh? No es lo mismo utilizar discriminación de género que desigualdad de género. Bueno, pero ahora me refería también a situaciones que no son quizá denunciables delante de la universidad, pero que en el día a día que te van minando y, pues por ejemplo, típico comentario de ay, seguro que han venido mucho a ver tu póster porque eres muy guapa, ¿no? Cosas de estas que te van como minando poco a poco, ¿no? Sí, ¿Tú eres estudiante de la universidad, perdona? Ese es el ¿De qué universidad? que nos han dicho nosotras. Sí. ¿Cómo? Ese es el típico que nos han dicho nosotras. Por ejemplo, una chica fabulosa con un curriculazo fantástico de toda su promoción en la universidad, bueno, su departamento, perdón, de tecnología, de telecomunicaciones, de hecho. Y además la chica es muy guapa, aparte de inteligente, es guapa, o al contrario, las dos cosas iban unidas. Y entonces decirle a los compañeros luego, claro, es que a ti te han ido muchísimo a preguntar por el póster porque, claro, eres tan guapa. Y es como decir, bueno, claro, mi póster, ni que sea guapa ni que sea simpática, que lo soy las dos cosas, pero es que mi póster lo valía. Y esos comentarios, así, sí, a nosotras sí, como no solamente desigualdad, sino como discriminación, tanto algunos que son típicamente denunciables y no los denuncias, porque estás en una situación en la que ni siquiera reconoces la denuncia, lo que podrías denunciar, como otros más sutiles, y también depende mucho de las edades, pues y de cuál es tu entorno, el entender que puedes denunciarlo o no. Por ejemplo, esta chica que digo, que no era para nada, ella no diría que es feminista, para nada en la vida, ¿no? Ni le interesaban otras cosas, pero no estas. Y entonces me comentaba pues cosas que le habían pasado por su vida personal, porque estaba pasando en un divorcio, había pasado por un divorcio reciente, y entonces pues había un problema de quién se tenía que presentar en el departamento a la plaza, y entonces pues le había dicho el director de turno, pues le había dicho una frase un poco fea, y ella decía, ¿verdad que esto, si el divorciado hubiera sido un chico en vez de una chica, no lo hubiera dicho de la misma manera? Y efectivamente no era, vamos, la había tratado de histérica, no estoy descubriendo nada, es algo típico que nos dicen a las mujeres, ¿no? He dicho histérica en vez de... Ana, estamos hablando de acoso, no de discriminación, es acoso, y sí que todas las universidades tienen un plan para intentar evitarlo y para denunciarlo, ¿eh? Sí, que claro funcione que sí. Es otra cosa. Claro que ¿vale? sí, pero que eso decía, que hay gente que, claro, que estaba en situaciones de acoso real, otras que no lo estaban, y que puede estar dentro de la franja de entender que eso es un acoso o discriminación o no, o simplemente decir, bueno, pues es que a este señor le he gustado yo, no es que me estaba acosando. Con el tiempo te das cuenta de lo típico que ha pasado ahora con el cine, ¿no? Pues me pregunta la gente, bueno, ¿y por qué después de 20 años la ha denunciado? Pues porque en ese momento no era acoso, en ese momento, para esa persona. O la posición de tu departamento
o sea, es que hay muchos tipos o sea, está la discriminación, la desigualdad y el acoso, efectivamente, pero discriminación de género, claro que hay, y ellas se dan cuenta. Y claro, hasta en el proyecto había un porcentaje que ahora mismo la verdad que no lo tienes en la mente, pero te dicen eso. Creo recordar que había un 10% de mujeres, pero si te interesa el dato te lo puedo pasar. Además está en el informe del proyecto. Las mujeres identificaban en mayor medida cuáles eran los casos de discriminación que habían visto en su situación. Nos les preguntábamos por si eran ellas y le habíamos puesto, para que no fuera tan directo de has pasado un tal, ¿no? Pues diferentes situaciones le preguntábamos pues las típicas discriminaciones de género, de edad, le preguntábamos de orientación sexual y no me acuerdo si había etnia, de raza, ¿no? O algo así. Y sí que había. Bueno, a nosotros, no era muy alto, pero nos sorprendió que la gente lo dijera, ¿no? Pero luego hay otra cosa que yo creo, y con esto creo que tendríamos que acabar ya porque son casi las 8, y es que se pueden dar circunstancias en las que haya este tipo de discriminación y tú tienes gente pues que son jóvenes, estudiantes que están al principio de la carrera, y esto lo vemos en las excavaciones, pasan muchas cosas también, porque se llevan coches, hay mucho trabajo físico y bueno, siempre hay un poco esto, ¿no? Y claro, tú te esperarías de las personas mayores, de las que están al cargo responsables, que cuando otra persona de su mismo nivel trata así a un estudiante o a una estudiante, que reaccione, ¿no? Entonces, claro, tienen un comportamiento un poco a lo mejor corporativo, bueno, para no meterse en problemas, como que... Y claro, dices, claro, tú no puedes pretender a lo mejor que un estudiante o una estudianta de 20 y pico años a un catedrático en público le diga según qué, porque bueno, puede ser que pase... Pero claro, a lo mejor es pedir demasiado a la gente, ¿no? Y claro, hay cosas que dices, bueno, a lo mejor te esperarías de personas que están ya en un cierto nivel, que se tomen la responsabilidad y que no hagan como que no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, esto yo lo he visto. Que lo de las excavaciones también es un mundo aparte, ¿eh? Porque yo vi una de las expediciones y estaba ahí con uno de los jefes y decía, no, es que fulanito, claro, como está hecho un picha brava, pues me tiene a todas las mujeres revolucionadas y cabreadas. Y yo decía, pero vamos a ver. O sea, esa es tu descripción de tu expedición. Es terrible, ¿no? No sé. Bueno, nos ha pasado, claro. Por ejemplo, quién lleva los coches, ¿no? Me parece una tontería, pero claro, hay como una cosa de ceder como un cierto ámbito de poder, a ver quién lleva la pick-up, o quién lleva el camión, o quién lleva no sé qué. Sí. O yo estaba en excavaciones, pues que a lo mejor, que solo excavaba yo, fuera, en el extranjero, y solo excavaba yo como una deferencia hacia mí, por ser extranjera, supongo. Y el resto de chicas del lugar no excavaban, no las dejaban. Ellas hacían trabajo manual de etiquetado y tal. Y claro, yo les decía, ¿no queréis excavar? Y decía, ya, pero es que, bueno, piensan que pesa mucho las piedras, no sé qué. Y pensaba, ya, pero es que cuando monten una excavación, ellos hacen todo y vosotras solo esto. Si yo tuviera que montar un equipo, buscaría gente polivalente, os quedáis fuera, no... Claro, como, bueno, sí, claro. Entonces, eso es muy serio porque... Podéis tener experiencia en una excavación, no te va a servir de nada, ¿no? Claro. Sí. Lo siento, pero tenemos que dejarlo aquí porque nos cierran el edificio, de hecho, esta parte del edificio. Pero bueno, muchas gracias por venir. Nos podíamos pasar horas aquí hablando de montones de cosas. Y bueno, cuando quitéis la cámara y el streaming más. Y espero que tengamos ocasión más adelante de poder volver a vernos y profundizar en estas cosas. Y bueno, ya para acabar, el 30 de noviembre tenemos la siguiente sesión del ciclo de Conversas al Raval, en el que Juan José Ibáñez, arqueólogo de nuestro departamento de la IMF, va a hablar de complejidad social entre los primeros agricultores y ganaderos sedentarios de Próximo Oriente. Nos vamos a otro tema, pero seguimos hablando de la cuestión del poder. Bien. Gracias.